No, entonces, vamos a empezar hablando un poquito de la distribución geométrica. Esto es el ejercicio 9. Entonces vamos a ver de qué se trata un poco esta distribución y calculamos la función de distribución puntual, la función de probabilidad puntual. Entonces, ¿cómo es el tema? Tenemos un experimento que tiene una probabilidad de éxito P, por ejemplo, tirar una moneda y decimos que el éxito es que salga cara. Un experimento con probabilidad de éxito P. Y lo que vamos a hacer es repetir el experimento hasta que nos salga el primer éxito. Hasta obtener el primer éxito. Y nos vamos a definir una variable aleatoria X, que lo que va a hacer es contar cuántas veces tuvimos que hacer el experimento. Cuenta cuántas veces repetimos el experimento. Sí, y esta variable aleatoria va a tener distribución geométrica. Y para determinar una distribución geométrica precisamos un solo parámetro, que es la probabilidad del éxito en un experimento. Entonces esto sería una geométrica de parámetro P. Sí, entonces la idea es esa, tenemos un experimento que tiene cierta probabilidad de que nos dé éxito, y lo que vamos a hacer es repetirlo hasta que nos salga un éxito, y ahí paramos. Entonces primero, ¿cuáles son los valores que toma esta variable X? Ahí está, todos los naturales. Si la primera vez que lo hacemos nos sale éxito, ya está, lo repetimos una vez y ahí paramos. De repente no nos salió éxito la primera, entonces hay que hacerlo otra vez, o no nos salió éxito ninguna de las dos primeras, hay que hacerlo otra vez más, y así. Entonces va a ser todos los números, 1, 2, hasta infinito. Sí, no hay un límite en la cantidad de veces que de repente tenemos que repetir. Entonces ahora vamos a calcular la función de probabilidad puntual. Entonces lo que tenemos que decir es la función de probabilidad puntual en K va a ser la probabilidad de que la variable aleatoria sea exactamente igual a K. O sea, la probabilidad que tengamos que repetir el experimento K veces para obtener ese primer éxito. Entonces, este evento, ¿qué probabilidad va a tener? Acá los casos favorables... Ahí está, exacto. Los casos favorables va a ser algo así, ¿no? Tenemos las K repeticiones del experimento. Y la última sabemos que es el éxito porque ahí lo paramos. Entonces, como el primer éxito nos salió en la késima repetición, todas las anteriores tienen que ser fracaso. Tener fracaso, 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 fracaso. O sea que todas estas repeticiones de acá, que son K-1, en todas estas tenemos fracasos. O sea, tenemos K-1 fracasos. Entonces, una tira de esta pinta, ¿qué probabilidad va a tener? El éxito tiene probabilidad P, y después los fracasos tienen probabilidad 1 menos P. O sea, vamos a tener todo por acá, 1 menos P, 1 menos P, 1 menos P.
Entonces, para calcular la probabilidad de esta tira, lo que hacemos es multiplicar todas estas probabilidades. Vamos a hacer 1 menos p por 1 menos p por 1 menos p, etcétera, hasta p. Entonces, 1 menos p nos aparece k menos 1 veces, o sea que esto va a ser 1 menos p a la k menos 1, y el último que nos aparece es el éxito con probabilidad p, así que acá tenemos una p. ¿Sí? Entonces, ahora, para ver que esto efectivamente es una función de probabilidad puntual, ¿qué es lo que tendríamos que chequear? Está que la suma en todos los valores que toma x me da 1. Entonces vamos a hacer esa cuenta para ver que esta función que definimos es efectivamente una función de probabilidad puntual. Hay que checar que si sumamos en todos los valores que puede tomar, nos da 1. Hay que ver que si hacemos la suma desde k igual a 1 hasta infinito, de la probabilidad puntual en k, esto me da 1. Entonces vamos a hacer esta cuenta. Hacemos la suma de k igual a 1 hasta infinito, porque los valores que puede tomar la variable aleatoria x es de 1 en adelante, todos los enteros. Entonces sumamos en todos esos valores. Entonces ahora dijimos que la función de probabilidad puntual era 1 menos p a la k menos 1 por p. Y ahora con esto, ¿qué hacemos? Este p que está acá es independiente de k, entonces vamos a factorizar y sacarlo para afuera. Entonces nos va a quedar p, y después la suma de k igual 1 hasta infinito, de 1 menos p a la k menos 1. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Ahí está, esto acá es una serie geométrica, ¿no? Hacemos 1 menos p a la 0, más 1 menos p a la 1, más 1 menos p a la 2, etc. Y la fórmula para la suma de la serie geométrica, vamos a ponerla por acá, estamos sumando desde k igual a 0 hasta infinito a r a la k, esto va a ser a entre 1 menos r. Esto acá sería la fórmula para la suma de la serie geométrica. Entonces acá vamos a hacer un cambio de variable para empezar a sumar en 0, que sería agarrar el k-1 igual a i, digamos. Esto sería p por la sumatoria de igual a 0 hasta infinito de 1 menos p a la i. Y así nos queda igual que acá. Y después, esto de acá, ¿qué va a ser? Bueno, el p nos queda ahí, y después acá tenemos la suma de la serie geométrica, desde 0 hasta infinito. O sea que esto va a ser 1 entre 1 menos 1 menos p. Y esto nos va a quedar p, y acá tenemos 1 menos 1 menos p, que nos va a quedar p nomás. Entonces va a ser p por 1 entre p, que es 1. Entonces ahí probamos que si sumamos la función de probabilidad puntual en todos los valores que puede tomar la variable aleatoria, nos da 1. Entonces ahí tenemos que efectivamente esto que definimos acá es una función de probabilidad puntual. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá?
Bien, entonces ahora vamos a hacer la parte, creo que es la parte 3. Lo que hicimos hasta acá es como la parte 1 y la parte 2 del ejercicio 9 como combinado. Entonces ahora vamos a hacer la parte 3. Entonces lo que vamos a probar acá es la propiedad de la pérdida de memoria de las geométricas, que básicamente lo que nos dice es, si tuvimos cierta cantidad de fracasos, eso no nos va a cambiar la probabilidad de que el próximo sea éxito, o que a partir de ese momento nos tome 5 repeticiones más y llegar a un éxito. Es como que si tiraron una moneda 5 veces y le salió número todas las veces, no cambia la probabilidad de que el próximo salga cara, va a seguir siendo un medio. Es como que saber información de cierto número de fracasos no cambia la probabilidad de que el próximo sea un éxito o tener fracaso y después éxito, etc. No, es lo que dice acá. Si sabemos que X va a ser mayor o estricto que M, o sea que tenemos por lo menos M fracasos, la probabilidad que nos tome a partir de ese momento N repeticiones más es la misma que si empezáramos desde 0 y nos tomara N repeticiones. ¿No? El saber que hay M fracasos no cambia la probabilidad que a partir de ese momento nos tome N repeticiones llegar al primer éxito. Bien, entonces vamos a probar esto. Vamos a empezar por este lado, que es un poco donde tenemos cosas para hacer, y vemos si podemos llegar a este. Entonces vamos a calcular la probabilidad de X mayor estricto que M más N, dado que X es mayor estricto que M. Entonces, ¿acá qué podemos hacer? Vamos a aplicar la definición de condicional, que mucho más no hay para hacer. Entonces, la probabilidad de esta condicional va a ser la probabilidad de que X sea mayor estricto que M más N, intersección que X sea mayor estricto que M, entre la probabilidad que X sea mayor estricto que M. Entonces, ahora esta intersección de acá arriba, ¿esto qué da? ¿No? Porque acá estamos pidiendo que X, esto es pedir que X sea mayor estricto que M más N. Y esto de acá es pedir que X sea mayor estricto que M. O sea que en realidad este conjunto de acá está contenido en este. Porque si somos mayores que M más N, en particular somos mayores que M. O sea que este de acá, X mayor estricto que M más N, está contenido en este. O sea que la intersección va a ser solamente este conjunto de acá. ¿Sí? O sea que esto nos va a dar la probabilidad de X mayor estricto que M más N entre la probabilidad de X mayor estricto que M. Entonces ahora lo que tendríamos que ver es qué pinta tienen estas probabilidades. La probabilidad de que X sea mayor estricto que cierto valor. O sea que lo que queremos calcular es cuánto nos da esto. La probabilidad de que X sea mayor estricto que un cierto entero T. Digamos con T o un natural. ¿No? Si sabemos qué pinta tienen las probabilidades de esta forma, ya acá tenemos, vamos a saber cuánto vale esta y cuánto vale esta y podemos seguir. Entonces vamos a calcular esto en general, la probabilidad de que la variable aleatoria de X sea mayor estricto que T. Entonces, ¿esto qué va a ser? La probabilidad de X mayor estricto que T. Ahí está, podemos pensar como 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que T. Y esta probabilidad exactamente va a ser la sumatoria de todos los valores desde 1 hasta T. O sea que esto sería 1 menos la sumatoria de K igual 1 hasta T de la probabilidad puntual en K.
Y, o sea, para calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que t, lo que hacemos es sumamos la probabilidad de que x sea igual a 1, que sea igual a 2, que sea igual a 3, etcétera, hasta llegar a t. Y ahora, ¿esto qué es? Ahora reemplazamos por la probabilidad puntual, que esto va a ser 1 menos p a la k menos 1 por p. Y de nuevo tenemos este p acá que no depende de k, entonces podemos factorizar y sacarlo para fuera de la sumatoria. O sea que esto nos va a quedar 1 menos la sumatoria. Digo, el p lo sacamos para afuera, por la sumatoria de k igual 1 hasta t de 1 menos p a la k menos 1. ¿Sí? Y acá nuevamente tenemos la suma de una serie geométrica, que estamos sumando hasta t. En vez de como en el otro caso que sumamos hasta infinito, acá sumamos hasta t. Entonces lo que vamos a usar es la fórmula para la suma de la geométrica, de una serie geométrica hasta un cierto entero. Que eso es, la tengo acá, la suma de k igual a 1 hasta n de a por r a la k menos 1, esto va a ser a 1 menos r a la n, 1 menos r. Entonces acá tendríamos que a vale 1, el r es 1 menos p y n es el t. O sea que esto nos va a quedar 1 menos p por 1 menos p a la t entre 1 menos p. Entonces acá abajo tenemos 1 menos p que nos va a dar p. Entonces esto va a ser 1 menos p por 1 menos p a la t entre p. Este se nos va con este. Y después vamos a tener 1 menos 1, se nos van a ir, y menos menos 1 menos p a la t. Entonces esto va a ser 1 menos p a la t. Entonces, en conclusión, la probabilidad de que x sea mayor estricto que t es 1 menos p a la t. ¿Quedó clara esta cuenta? ¿Alguna duda? Bien. Entonces ahora volvemos a nuestra cuenta original, que era esta. Entonces habíamos dicho que la probabilidad de que x sea mayor estricto que m más n, dado que x es mayor estricto que m, esto era la probabilidad de x mayor estricto que m más n entre la probabilidad de x mayor estricto que m. Entonces ahora vamos a usar la formulita que encontramos acá. O sea, la probabilidad de que x sea mayor estricto que m más n sería esto con t igual m más n. O sea que esto va a ser 1 menos p a la m más n, y después la probabilidad de que x sea mayor estricto que m vendría a ser esto con t igual a m, o sea 1 menos p a la m. Entonces acá, ¿qué se nos va? Tenemos arriba el exponente m más n y abajo m, o sea que en realidad los m se nos van a cancelar. Y nos va a quedar 1 menos p a la n. ¿Y esto de acá qué es? Ahí está, esto es la probabilidad de que x sea mayor estricto que n. Y eso es justamente lo que queríamos probar. Bien, ¿dudas hasta acá?
¿Quedan convencidos? Bien, entonces vamos a ver algún ejemplito con la geométrica. Creo que hay uno solo. Sí, parte 4. Entonces, acá que nos dicen, tenemos el tablero de un conmutador telefónico, tiene muy poca capacidad y las personas no pueden encontrar una línea desocupada para sus llamadas. Entonces, lo que queremos calcular es cuál es el número de intentos necesarios que se requieren para tener una línea disponible. Entonces nos dicen que la probabilidad de tener una línea es 0,05 y queremos calcular la probabilidad de que sean necesarios 5 intentos para lograr una comunicación. Entonces, ¿qué variable aleatoria podemos definirnos? ¿No? O sea, como que ¿qué es lo que nos interesa contar? Ahí está, el número de intentos. Entonces podemos agarrar una variable aleatoria x que lo que hace es eso, cuenta el número de intentos necesarios. Esto sería el número de intentos necesarios. Entonces, ¿qué distribución va a tener esta variable x? ¿No? Tenemos como que el experimento base, que es llamar y ver si logramos una comunicación. Ese sería como que el experimento base. Y ese experimento lo repetimos hasta obtener el éxito, que sería que nos contestan. Entonces esto va a ser hasta una geométrica, y la probabilidad de éxito sería la probabilidad de que nos contesten, o sea, de 0,05. ¿Sí? Tenemos el experimento que llamamos, si nos contestan es éxito, si no nos contestan es fracaso. La probabilidad, sí, ahí está. Creo que es el proceso de Bernoulli se llama o algo así. Sí, es como que haces un montón de... Bernoulli es eso, tenés un experimento que te sale éxito o no. Es el proceso de Bernoulli. Y lo que haces es repetir esos procesos hasta que te salga el primer éxito. Sí, sí, tal cual. A los bases es como que tenés como ese dije experimento base por decirle algún nombre, pero que es el experimento que vas a repetir. Y tenés un experimento que es el llamar y ver si te contestan o no. Y ese experimento de llamar, ese es el que vas a repetir hasta obtener el éxito, que es que te contesten. Sí, le puse como experimento base como para que, no sé, para como hacer énfasis en que es la cosa que repetís, no el total, digamos. Ah, no, no. Es simplemente el experimento ese que vas a repetir para, digamos, construir todos los intentos. Bien, entonces nos definimos esta X que lo que hace es cuenta cuántos intentos se precisan para lograr que nos contesten. Entonces esto va a ser una geométrica de parámetro 0,05, porque la probabilidad que nos contesten es 0,05. Entonces ahora que sabemos que X es una geométrica, ya sabemos cómo queda la función de probabilidad puntual.
Esto va a ser 1 menos 0,05 a la k menos 1 por 0,05. O sea, 0,95 a la k menos 1 por 0,05. Entonces, lo que queremos es la probabilidad de que sean necesarios 5 intentos para lograr una comunicación. O sea que en términos de la x, que es lo que queremos calcular. Ahí está, tenemos que calcular la probabilidad de que la variable x valga 5, porque la variable x es la que nos cuenta la cantidad de intentos. O sea, cuando queremos 5, queremos que x valga 5. Y esto va a ser la función de probabilidad puntual en 5, o sea que venimos para acá y reemplazamos el k con 5. O sea que esto va a ser 0,95 a la 4 por 0,05. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Bien, entonces creo que con esto ya quedó el ejercicio de geométrica. Sí, no hay más. Entonces, no sé qué prefieren hacer ahora. Podemos hacer algo del 8 para hacer, ver la distribución Poisson y después ver la aproximación de la binomial por la Poisson, que es el ejercicio 11, o podemos mirar la binomial negativa, que es el ejercicio 10. El 10.4, ahí está, vamos al 10. ¿Qué pasó aquí? Deja de compartir un segundo, porque como que me borró algo. Ahí está. Ahí está, la vuelvo a compartir. Entonces vamos a ver de qué se trata la binomial negativa y construimos la función de probabilidad puntual. Pues la binomial negativa es como una mezcla un poco entre la binomial y la geométrica, es un poco. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener un experimento que tiene probabilidad de éxito P. Con probabilidad de éxito P. Y ahora lo que vamos a hacer es repetir el experimento hasta obtener K éxitos. ¿Sí? En vez de la geométrica que lo repetís hasta que obtenés el primero y ahí cortás, no. En la binomial negativa repetís hasta obtener K éxitos. Repetimos el experimento hasta obtener K éxitos. Y nos vamos a definir una variable aleatoria que lo que hace es cuenta cuántas veces tuvimos que repetir el experimento. Número de repeticiones del experimento.
Y esta variable va a tener distribución binomial negativa. Binomial negativa. Acá tenemos que darle dos parámetros. Un parámetro que es la cantidad de éxitos que queremos obtener, que va a ver acá. Esto es la cantidad de éxitos que queremos obtener. Y después el otro parámetro es la probabilidad de que un experimento nos dé éxito. ¿Sí? Entonces la idea es esa, tenemos un experimento que tiene probabilidad de éxito P, y lo vamos a repetir hasta obtener K éxitos. ¿Sí? El K es un número que va a estar fijo. Por ejemplo, decimos, queremos 3 éxitos. Entonces vamos a repetir el experimento hasta obtener 3 éxitos. Y eso va a estar fijo siempre. ¿Sí? La cantidad de éxitos es un número fijo. Lo que va a variar es la cantidad de veces que tenemos que repetir el experimento para obtener esos K éxitos. Entonces, primero, ¿cuáles son los valores que puede tomar la variable X? Ahí está, queremos que haya K éxitos, o sea, la mínima cantidad de veces que vamos a tener que repetir el experimento es K veces, para que nos salgan esos K éxitos. Entonces, si nos sale éxito en todas las repeticiones, vamos a precisar K repeticiones. O sea, el mínimo número de veces que vamos a tener que repetir el experimento es K, porque queremos obtener K repeticiones. Entonces el número mínimo va a ser K, y después van a ser todos los enteros a partir de K. O sea, K, K más 1, K más 2, etc. ¿Sí? ¿Eso se ve? Entonces ahora vamos a calcular la función de probabilidad puntual. Entonces queremos la función de probabilidad puntual en un entero n. Entonces esto va a ser la probabilidad de que x sea igual a n. O sea, esto sería, en la enésima repetición del experimento obtenemos el késimo éxito. O sea que digamos, la tira de resultados sería algo así. En total tenemos n repeticiones del experimento. Y en la enésima repetición obtenemos el késimo éxito, porque paramos en n repeticiones. O sea que acá tiene que estar el éxito número k. O sea, ¿qué tiene que pasar en estas n-1 repeticiones que están acá? Ahí está, ahí tiene que haber k-1 éxitos. O sea, repetimos el experimento n-1 veces, tenemos k-1 éxitos, y después la repetición número n, ahí nos aparece el késimo éxito. O sea que acá tiene que haber k-1 éxitos. Se pueden estar en cualquier lado, ¿no? Cualquier posición acá. Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad de una tira de esta pinta? De repente primero podemos escoger en cuáles de estas n-1 repeticiones vamos a tener los k-1 éxitos. ¿Y eso de cuántas formas podemos hacerlo?
¿No? Tenemos como n-1 posibles repeticiones, y de ahí escogemos, ahí está, combinación. De ahí escogemos n-1 repetición, escogemos k-1 repeticiones donde vamos a poner los éxitos. O sea que la cantidad de formas de escoger acá en cuáles de estos lugares van a estar los éxitos va a ser las combinaciones de n-1 en k-1. Y ahora, una vez que escogimos dónde van a estar los éxitos, por ejemplo acá, 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 yo qué sé, y el resto fracasos. Ahora, la probabilidad de esto, ¿cómo nos va a quedar? Donde están los éxitos tenemos probabilidad P, o sea que acá es probabilidad P, P y P, y donde están los fracasos tenemos probabilidad 1 menos P. Lo que esto va a ser 1 menos P, 1 menos P, 1 menos P, 1 menos P. Entonces, la probabilidad de esta tira, ¿cómo nos va a quedar? Hasta multiplicamos todo esto de acá. Entonces, el P nos va a aparecer K veces, porque tenemos K éxitos. Entonces vamos a tener un P a la K. Y después, si tenemos K éxitos en N repeticiones, quiere decir que tenemos N menos K fracasos. O sea que el 1 menos P va a aparecer N menos K veces. O sea que vamos a tener 1 menos P a la N menos K. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Ya que en conclusión, si tenemos una binomial negativa de parámetros K y P, entonces la función de probabilidad puntual nos va a quedar así. ¿Sí? Entonces acá habría que probar que esto está bien, que es una función de probabilidad puntual, o sea que la suma en todos los valores da 1, pero ya lo hicimos varias veces. Entonces mejor hacemos algún ejemplito. Y entonces vamos a mirar el 2. Entonces acá que les dice, en una población con, ¿qué es eso? 100.000, sí. Con 100.000 personas hay 1.800 que son portadoras de una enfermedad. ¿Qué enfermedad podrá ser? Entonces, se realiza un muestreo, sacamos personas con reposición y podemos suponer equiprobabilidad. O sea que sacamos al azar y cualquier persona tiene la misma probabilidad de tener la enfermedad. Entonces nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de obtener una muestra con 4 enfermos sin tener que seleccionar más de 8 personas? Entonces, primero, ¿qué variable aleatoria podemos definirnos? O sea, ¿qué es lo que queremos contar? Nos queremos sacar una muestra donde haya 4 enfermos. Ahí está. Y lo que queremos saber es cuál va a ser el tamaño de esa muestra, o sea, cuántas personas hay que seleccionar. Entonces lo que va a hacer la variable x va a ser contar el número de personas que hay en la muestra.
o la cantidad de personas seleccionadas. ¿Sí? O sea, lo que hacemos es, tenemos las 100.000 personas, sacamos una, nos fijamos si tiene la enfermedad o no, anotamos, la volvemos a poner en las 100.000, sacamos otra, la anotamos si tiene la enfermedad o no, y sacamos personas, o sea, repetimos eso hasta obtener 4 enfermos. ¿Sí? Y lo que nos interesa saber es cuántas personas tenemos que sacar. Entonces, esta X, ¿qué distribución tiene? ¿No? Tenemos como ese experimento que es sacar una persona y ver si tiene la enfermedad o no. Si tiene la enfermedad, lo contamos como un éxito. Ahí está, y queremos sacar hasta que haya 4 enfermos. O sea que la cantidad de éxitos que queremos es 4. O sea que esto va a ser una binomial negativa de parámetros 4, y después precisamos la probabilidad del éxito. O sea, la probabilidad que si yo agarro una persona entre esas 100.000 tenga la enfermedad. Y ahí cuál va a ser la probabilidad, porque tenemos que dentro de estas 100.000 hay 1.800 que tienen la enfermedad. O sea que sería como 1.800 casos favorables. Así es, 1.800. Tenemos 1.800 casos favorables en 100.000 casos posibles. ¿No? Digamos, la probabilidad de éxito, el P, lo podemos ver como casos favorables sobre casos posibles, y tal sería 1.800 entre 100.000. ¿No? Que sería la probabilidad de agarrar a una persona al azar, la probabilidad que tenga la enfermedad. Y entonces esto es 9 en 500. Entonces lo que queremos ahora es la probabilidad de que no haya que seleccionar más de 8 personas para obtener esas 4 personas enfermas. O sea que en términos de la X, ¿qué es lo que queremos? Queremos la probabilidad de que el X sea menor estricto que 9, o menor o igual que 8. O sea que antes de las 8 personas ya saquemos las 4 enfermas. Eso sería la probabilidad de X menor o igual que 8. O sea, lo más sacamos 8 personas. Entonces el X nos va a quedar entre 4 y 8, porque va a haber que sacar por lo menos 4 personas para sacar 4 enfermas. Entonces los casos que nos van a servir es sacar 4, sacar 5, 6, 7 y 8. Entonces en términos de la función de probabilidad puntual, esto nos va a quedar la probabilidad puntual en 4, más la probabilidad puntual en 5, más la probabilidad puntual en 6, más la probabilidad puntual en 7, más la probabilidad puntual en 8. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, después de esto acá ya hay que lo calculamos con la... Reemplazamos acá. Tenemos n igual a 4, digo, no, k igual a 4, perdón, y p sería 9 entre 500. Entonces reemplazamos ahí y calculamos la puntual en cada uno de los valores que nos interesa.
Entonces, no sé si quiere mirar el 3 o pasamos al 4. Vamos a hacer el 3 porque me parece medio rara la letra. Entonces, de repente soy yo, pero... Entonces nos dicen, hallar la probabilidad de que una persona que lanza al aire 3 monedas obtenga ya sea solo caras o solo cruces por segunda ocasión en el quinto lanzamiento. O sea que acá el experimento que vamos a repetir, ¿cuál es? Ahí está, tenemos el experimento que sería tirar 3 monedas. ¿Y el éxito qué sería? Ahí está, tiramos las 3 monedas y queremos que salga lo mismo, que sean las 3 cruces o las 3 caras. Entonces el experimento sería tirar 3 monedas. El éxito es que salga cara, cara, cara o número, número, número. Cara, cara, cara o número, número, número. Entonces, ¿la probabilidad del éxito cuál va a ser? Vamos a hacer como casos favorables sobre casos posibles. ¿Casos favorables cuántos tenemos? 2. Está, tenemos o este o este. ¿Y casos posibles cuántos tenemos? 8. Esta sería como que tenemos las 3 monedas acá y en esta hay 2 posibilidades. Que salga cara o que salga número. Después en la segunda moneda también 2 posibilidades. Que salga cara o que salga número. Y en la tercera moneda también 2 posibilidades. Que salga cara o que salga número. Entonces los casos posibles van a ser 2 por 2 por 2, o sea 8. Entonces esto va a ser un cuarto. Entonces tenemos este experimento con probabilidad de éxito un cuarto, y este es el que vamos a repetir hasta obtener 2 éxitos. Entonces, nos vamos a definir una variable aleatoria que lo que hace es contar cuántas veces tenemos que repetir el experimento hasta obtener 2 éxitos. X cuenta cuántas veces repetimos el experimento hasta obtener 2 éxitos. Entonces, esta variable X, ¿qué distribución va a tener? Esta va a ser una binomial negativa de parámetros 2 y un cuarto. Porque la cantidad de éxitos que queremos obtener es 2 y la probabilidad de éxito es un cuarto. O sea que la función de probabilidad puntual, ¿cómo nos va a quedar?
Esto va a ser combinaciones de n-1 en k-1, o sea, 1. Por los fracasos que son, o los éxitos que son k, o sea, 1/4 a la 2, y los fracasos que van a ser probabilidad 3/4 a la n-2. ¿Está bien, no? Sí. Sería esto de acá con k igual a 2 y p igual a 1/4. Entonces lo que queremos es la probabilidad de obtener 3 caras o 3 cruces por segunda ocasión en el quinto lanzamiento. Entonces, en términos de x, ¿cuál es la probabilidad que queremos? Queremos repetir el experimento en total 5 veces, ¿no? La quinta vez nos va a salir el segundo éxito, y en alguna de las 4 anteriores salió el primero. Entonces lo que queremos es la probabilidad de que x valga 5. Esto lo calculamos como la función de probabilidad puntual en 5. Entonces venimos para acá y reemplazamos el n con 5. Entonces esto va a ser combinaciones de 4 en 1, 1/4 al cuadrado y 3/4 a la 3. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien, entonces vamos a mirar la parte 4. Entonces acá nos dicen, tenemos k variables aleatorias que son todas geométricas de parámetro p, son estas x1, x2 hasta acá, y después queremos encontrar la distribución de x1 más x2 hasta xk. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Si queremos calcular la distribución, podemos calcular la función de probabilidad puntual, que sería calcular la probabilidad de que x valga un cierto n. Tendremos que calcular esto. Entonces, con estas variables acá, ¿qué pasa? Si miramos el x1 más x2 más x3, etc., la x1, ¿qué hace? Digamos, tengo un experimento con probabilidad de éxito p, lo repito hasta que me dé éxito. Y la cantidad de repeticiones va a ser lo que vale el x1. Es idénticamente independientes, idénticamente distribuidas. O sea, básicamente son todas geométricas de parámetro p, y si vos sabés cuánto vale x1, no te cambian las probabilidades de lo que puede valer x2. O sea, todas independientes y con la misma distribución. Entonces vamos a como que a ver un poco qué es lo que pasa en esta suma. O sea, la x1 es una geométrica de parámetro p. O sea, repetimos un experimento con probabilidad de éxito p,
y contamos la cantidad de repeticiones que nos tomó. O sea que x1 sería algo así. Tipo fracaso, 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 éxito. Y la cantidad de repeticiones que hacemos acá sería x1. El número de repeticiones sería x1. Después la x2, ¿qué hace? Lo mismo, repito el experimento hasta que me salga un éxito. O sea que si empezamos acá otra vez, sería como que volver a hacer lo mismo hasta obtener un éxito. Tenemos fracaso, fracaso, hasta un éxito. Y el número de repeticiones que hacemos acá sería igual a x2. Y después con x3 pasa lo mismo, sería como que está. Empezamos lo mismo otra vez. Repetimos el experimento hasta que nos dé un éxito. Tipo fracaso, fracaso, fracaso. Y acá el número de repeticiones va a ser lo que vale x3. Tiene que estar el chat ahí también. ¿No? Y así seguimos con x4, x5, etcétera, hasta xk. Que doy un éxito. Y esto sería el número de repeticiones, es lo que vale xk. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una tira donde nos salen k éxitos. Esta es una binomial negativa. Es como que repetimos el experimento hasta que nos salgan k éxitos. Y lo dividimos como, digamos, primer éxito, después segundo éxito, tercer éxito, y acá el késimo éxito. ¿No? Lo que hicimos fue como que agarrar una binomial negativa y decir, repito hasta obtener k éxitos. Y eso lo separamos en un montón de geométricas. Es como que hasta el primer éxito, cuento cuántas repeticiones, después cuento cuántas repeticiones más hasta el segundo éxito, después cuento cuántas repeticiones más hasta el tercer éxito, y así. Y después sumamos todas las repeticiones, y nos va a dar cuántas veces tuvimos que repetir el experimento para obtener los k éxitos. Hasta vos sabés que para llegar al késimo éxito, antes tenés que haber tenido k-1 éxitos. Y ahí es donde entran en juego, digamos, las variables estas hasta el k-1. Lo que van a hacer es como que en la tira esta hasta acá, digamos, si lo podemos mirarlo así también. Podemos mirar, fracaso, fracaso, llego hasta cierto punto, tengo un éxito, después fracaso otra vez, fracaso, después éxito, etcétera, hasta el éxito número k. Eso sería el éxito k. Entonces, lo que hacemos es como mirar acá y contar cuántas repeticiones para el primer éxito. Entonces decimos, acá tuve que hacer n-1, ponerle repeticiones. Después, una vez que tuve el primer éxito, el éxito número 1, otra vez vuelvo a repetir el experimento y cuento cuántas repeticiones más hasta llegar al éxito 2. Éxito 2. Y acá está, ponele que acá son n-2 repeticiones. Y después seguís así, una vez que tenés el éxito 2, contás cuántas veces tenés que repetir para llegar al éxito 3. Y así. Y estos n-1, n-2 pueden valer cualquier cosa,
siempre y cuando, si el número total de veces que repetiste el experimento es n repeticiones, entonces n sub 1, n sub 2, n sub 3, etcétera, pueden valer cualquier cosa, siempre y cuando hagas la suma te dé n. O sea, si haces n sub 1 más n sub 2 más n sub 3 más n sub 4, etcétera, eso tiene que darte n. Porque digamos, n sub 1 es cuántas repeticiones desde el principio hasta el primer éxito. Después n sub 2 es cuántas repeticiones desde el primer éxito hasta el segundo. N sub 3 es la cantidad de repeticiones desde el éxito 2 hasta el éxito 3. Entonces, cuando sumas todo eso, tiene que darte el número total de repeticiones hasta el éxito número k. Y digamos, ahí sería n. O sea que lo que tiene que pasar es que n sub 1... no, estoy haciendo... apreté algo raro y está todo colapsado. Entonces, lo que tiene que pasar es que n sub 1 más n sub 2 más n sub 3, etcétera, más n sub k, esto tiene que ser igual a n. ¿Sí? Y todos estos n sub 1, n sub 2, n sub 3 serían los valores que toman las variables x1, x2, x3. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Entonces, si miramos la variable x, que es la suma de todos, ¿no? Tenemos x, que es x1 más x2 más etcétera, hasta más xk. Entonces vamos a calcular la función de probabilidad puntual de x, o sea, queremos la probabilidad de que x valga n, lo voy a poner. Entonces, ¿esto cómo lo podríamos descomponer usando estos de acá, estas variables? Podemos decir, voy a contar hasta el primer éxito, entonces sería la probabilidad de que x1 valga n sub 1, después a partir de ahí cuento desde el primer éxito cuántas repeticiones hasta el segundo, o sea que me va a interesar la probabilidad de x2 igual a n2, y así. Entonces esto sería la probabilidad de x1 igual n1 por la probabilidad de x2 igual n2, etcétera, hasta la probabilidad de xk igual n sub k. ¿Y qué más? Ahora, estos n sub 1, n sub 2, etcétera, pueden andar en cualquier lado. De repente en la primera repetición ya me salió un éxito. O sea, n sub 1 valdría 1. Y después me puedo tomar 5 repeticiones para llegar al éxito 2. O sea, ahí n2 valdría 5. Y así. Pero lo que sí tienen que verificar es que cuando sumas todos, tiene que darte n, porque el número total que estás repitiendo es n, y lo estamos dividiendo entre cuántas hasta el primer éxito, cuántas hasta el segundo, cuántas hasta el tercero. O sea que los n sub 1, n sub 2, etcétera, pueden valer cualquier cosa, siempre y cuando la suma de todos de n. O sea que acá todos los valores de n sub 1, n sub 2 que nos sirven, van a ser los que verifican justamente esto de acá. Entonces acá vamos a sumar en todos los n sub 1, n sub 2, tales que n sub 1 más n sub 2 más etcétera, más n sub k dan n. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Quieren que recapitulemos un poquito esto de acá? Ahí está. La idea es así. Imagínense que están calculando cuántas repeticiones precisan para llegar a K éxitos. Acá tengo un éxito y este es
el éxito número K. Y acá tenemos n repeticiones. Entonces, lo miramos así, sabemos que en todo este pedazo de acá hay K-1 éxitos. Entonces ahora nos vamos a preguntar dónde están esos éxitos. Por ejemplo, el primer éxito puede estar acá. Este sería el éxito 1. Entonces, la cantidad de repeticiones que precisé para llegar a ese primer éxito serían 2. Acá voy a poner otro color porque esto ya está quedando muy horrible. Acá. Acá precisamos 2 repeticiones para llegar al primer éxito. Ahí está, exacto. Lo separás en bloques, cada bloque tiene probabilidad xi igual ni, y después, como todo es independiente, multiplicas todo. Exactamente. Después está, el segundo bloque sería cuántas repeticiones te toma para llegar al segundo éxito. Ponele que el segundo éxito está acá. Éxito número 2. Y acá decís, ¿cuántas repeticiones me tomó desde acá para llegar a este éxito? Acá tenés 3 repeticiones. Y así seguís separando en cada éxito. Después, un tercer bloque sería hasta el éxito 3. Un cuarto bloque sería entre el éxito 3 y el éxito 4. Y así. Y después nos vamos a preguntar cuál es la probabilidad de cada uno de estos bloquecitos. O sea, en este bloquecito, ¿qué es? Tenemos un experimento con probabilidad de éxito y la segunda repetición nos dio el éxito. O sea que esto de acá, la probabilidad de tener este bloque va a ser la probabilidad de que x1 valga 2. O sea, lo que hacemos es una geométrica, la repetimos hasta obtener el éxito. ¿Cuántas veces la tuvimos que repetir? 2 veces. Después, este segundo bloquecito que está acá, ¿qué pasa? Lo mismo, tenemos el experimento con probabilidad de éxito P, lo repetimos hasta que nos salga el éxito. ¿Cuántas veces lo tuvimos que repetir? 3. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que ocurra eso? Es la probabilidad de que nuestra variable geométrica valga 3. Y así seguimos con cada uno de los bloques. Y después, como todas estas son independientes, la probabilidad de toda esta tira la podemos escribir como esta probabilidad por esta, por esta. O sea, multiplicar la probabilidad de cada bloquecito. ¿Sí? ¿Eso quedan convencidos? Bien. Y después acá escogimos valores, nos dijimos, para el primer éxito son 2 repeticiones. Después, a partir de ahí, para el segundo éxito son 3 repeticiones. Pero acá puede ser cualquier número. Podemos tener el primer éxito acá y después el segundo éxito acá, o podemos tener el primer éxito acá y el segundo éxito por acá. O sea, ahí puede pasar cualquier cosa. Lo que sí tiene que pasar es cuando vos sumás cuántas repeticiones para el primer éxito, más cuántas repeticiones hasta el segundo, más cuántas repeticiones hasta el tercero, eso tiene que darte el número total de repeticiones. O sea que la única restricción que hay sobre el tamaño de estos bloquecitos es que cuando los sumás todos, tiene que darte el tamaño de toda esta tira. ¿Sí? Entonces, esta multiplicación que pusimos acá es justamente eso. Agarro la tira donde tengo K éxitos y los separo en bloquecitos. Un bloquecito hasta el primero, otro bloquecito entre el primero y el segundo, otro bloquecito entre el segundo y el tercero. Calculo la probabilidad de cada uno de esos bloques y multiplicamos todas las probabilidades. Y después, esta suma aparece porque hay muchas posibilidades para el tamaño de los bloquecitos. Lo único que tienen que verificar es que la suma de todos los tamaños nos tiene que dar el tamaño que tiene la tira esta, que es n. ¿Quedan convencidos?
Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo queda la función de probabilidad puntual de esto. ¿Qué tal? Por lo que estamos hablando, va a quedar una binomial negativa, pero vamos a probar que efectivamente eso es lo que pasa. Entonces vamos a hacer esta cuenta y vamos a ver de llegar a la función de probabilidad puntual de la binomial negativa. Entonces lo que tenemos es esto. La probabilidad. Ahí está. Dijimos que la probabilidad de que x sea igual a n es la sumatoria con n1 más n2 más etcétera hasta nk igual a n de todas estas probabilidades. Que la variable x1 valga n1 por la probabilidad que x2 valga n2, etcétera, hasta la probabilidad de que xk valga nk. Entonces, ¿ahora qué es todo esto? La probabilidad de que x1 valga n1, ¿eso cuánto va a ser? ¿No? Acuérdense que la x1 es una geométrica de parámetro p. O sea, que lo que queremos acá es la función de probabilidad puntual de la geométrica de parámetro p en n1. ¿Se acuerdan que si tenemos una x1, que es una geométrica de parámetro p, entonces la función de probabilidad puntual va a ser 1 menos p a la k menos 1 por p. Ahí está. Entonces esto nos va a quedar 1 menos p a la n sub 1 menos 1 por p. Y después la probabilidad de que x2 valga n2 va a ser lo mismo, solo que agarramos k igual a n2. O sea que esto va a ser 1 menos p a la n2 menos 1 por p, y etcétera hasta el último, que va a ser 1 menos p a la n menos k menos 1 por p. Entonces, todo este producto, ¿qué es? ¿El p cuántas veces nos aparece? Ahí está, vamos a tener un p por cada una de estas probabilidades, ¿no? Tenemos k, entonces el p va a aparecer k veces. Vamos a tener p a la k. Y después, ¿qué pasa con el otro? Vamos a tener 1 menos p a la n menos 1, por 1 menos p a la n menos 1, por etcétera, hasta 1 menos p a la n menos k menos 1. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? Va a ser 1 menos p a la n sub 1 más n sub 2, etcétera. Ahí está. N sub 1 más n sub 2 más n sub k. Y después, como tenemos k de estos términos, vamos a tener menos 1 k veces. O sea, menos k. Pero este n sub 1 más n sub 2, etcétera, hasta n sub k, dijimos que es igual a n. O sea que esto va a ser la sumatoria de n sub 1 más n sub k igual a n de p a la k, 1 menos p a la n menos k. ¿Sí? O sea que en esta sumatoria todos los sumandos son iguales. Entonces, para concluir, lo que precisaríamos saber es cuántos sumandos tenemos en total. La sumatoria todavía está porque son todos los términos de la sumatoria van a ser todos iguales, pero seguís teniendo un montón, digamos. Para cada una de las descomposiciones de n, como n sub 1 más n sub 2 más n, etcétera, vas a estar sumando un término de esta forma. La sumatoria es todo. Es todo.
Todo esto está en la sumatoria. Entonces, vos tenés, acá está la sumatoria de todo esto. Y lo que dijimos es que este término es igual a este. Pero por cada una de las descomposiciones de n como una sumatoria, vas a estar sumando uno de estos. O sea, todos los términos, siempre sumas lo mismo, pero lo que nos faltaría ver es cuántas veces lo estás sumando. Claro, vos sumás en básicamente todas las formas que tenés de escribir n como una suma de n sub 1 más n sub 2 más n sub k. O sea, la cantidad de sumandos. Ah, claro, los límites de la sumatoria no está puesto como que desde un número hasta otro. Está puesto, claro, cuando lo miras así sería sumo siempre y cuando n sub 1 más n sub 2, etcétera, hasta n sub k me dé n. Pero no está como una sumatoria, digamos, desde 1 hasta cierto valor. Es como que puedo escribir n como ponerle 1 más 5 más 6, yo qué sé. Entonces tengo una descomposición, vengo acá, calculo el término en esa descomposición y lo sumo. Después agarro otra descomposición de n como una suma, calculo la probabilidad, digamos, este término y lo sumo. Y así, en todas las formas que tenés de escribir n como una suma. Entonces los límites es como que no está puesto tipo entre tanto y tanto, está puesto siempre y cuando encuentres una descomposición de n que verifique que la suma, digamos, te da n, calculas este término y lo sumas. Entonces lo que vimos acá es que todos los términos en la sumatoria es siempre el mismo. ¿Sí? O sea, todas las descomposiciones de n acá te dan el mismo término en la sumatoria. Entonces para concluir lo que precisamos saber es cuántos sumandos hay. ¿Sí? Lo que podemos calcular es la cantidad de sumandos. Ahí está, y ahí van a aparecer las combinaciones. Porque este término que está acá es justamente lo de la binomial negativa. ¿Dónde está? Acá. Tenemos un p a la k por 1 menos p a la n menos k. Entonces, si todo sale bien, la cantidad de sumandos nos tendría que quedar igual a esto. Exactamente. ¿Y la cantidad de sumandos qué es? Es de cuántas formas distintas podemos escribir n como una suma de k enteros. De k naturales, perdón. Podemos escribir n como n igual n sub 1 más n sub 2 más n sub k con cada n sub i mayor o igual que 1. O sea, la cantidad de sumandos es la respuesta a esta pregunta. ¿De cuántas formas podemos descomponer n como una suma de k naturales? Entonces, ¿esto cómo lo podríamos calcular? Podemos pensarlo con las barritas y las estrellas, o no sé cómo. Creo que hicimos algo con eso en algún momento. Pero podemos pensar así, tenemos n estrellas. Esto sería n estrellas. Y lo que hacemos ahora es vamos a poner barritas que nos van a determinar cuánto vale cada uno de los
de los NI. Por ejemplo, si ponemos una barrita acá, esto va a querer decir que N1 es igual a 3. Después si pongo otra barrita acá, esto va a querer decir que N2 vale 1. Y así, si pongo una barrita más acá, esto va a querer decir que N3 vale 2. Y si ponemos una barrita acá, quiere decir que N sub K es igual a 1. ¿Sí? Y la cantidad de formas de poner estas barritas nos va a dar la cantidad de formas de descomponer N como una suma de K enteros. Digamos, otra descomposición posible sería tenemos acá las N estrellas. Pongo una barrita acá, por ejemplo. Acá sería N1 igual a 2. Después pongo otra acá. Sería N2 igual a 3. Y otra acá sería N sub K igual a 2. Y así, entonces toda la cantidad de formas que tenemos de colocar estas barritas nos van a dar la cantidad de formas de escribir N como suma de N sub 1 más N sub 2 más N sub 3, etc. hasta N sub K. Ahí está, combinaciones por repetición. Lo que hay que tener cuidado con las combinaciones con repetición es cuando haces combinaciones con repetición, o tenemos que escoger bien los valores. Porque, digamos, si pones una barrita acá, en las combinaciones con repetición que te lo cuenta. Sería como que el primero vale 0. Pero acá no podés. Porque querés que todos sean por lo menos mayor o igual que 1. O sea que tenemos que tener un poquito de cuidado con los valores que vamos a poner en la combinación. Decís como que ya ponerle 1 a cada uno y después hacer combinaciones por repetición con n menos k. Como que ya le pusiste 1 a cada uno y después dividís el resto. Sí, eso está bueno. Hasta ya pones una, digamos, como pones una estrella en cada uno y después ya te olvidas, ya sabes que todo vale por lo menos 1 y ahí haces tranquilo combinaciones por repetición, agarrando solamente n menos k estrellas porque k ya están distribuidas. Sí, sí. Pero puedes pensar así. Tenemos las n estrellas en estrellas. Entonces, primero, ¿cuántas barritas vamos a precisar para hacer esta división en K enteros? Podemos pensar en un caso particular de repente. En el que tenemos 5 estrellas, no, 6 estrellas. Y queremos dividirlo en 3. Entonces podemos poner una acá y una acá. Entonces con 2 barritas nos alcanza para hacer 3 divisiones. Entonces si queremos hacer k divisiones, vamos a precisar n menos k barritas. Digo, k menos 1 barritas. Vamos arriba, ¿no? Si queremos 3 divisiones, agarramos 2 barritas. Si queremos k divisiones, agarramos k menos 1 barritas. Entonces tenemos k menos 1 barritas. Y después, ¿cuántos lugares tenemos para poner las barritas? O sea, si miramos el caso con 6, podemos poner acá, 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 acá y acá. ¿No? Porque acá afuera no podemos poner, porque si ponemos una acá afuera, entonces el primero valdría 0. Entonces tenemos 2, 3, 5 lugares. Entonces cuando tenemos 6 estrellas, tenemos 5 lugares disponibles. Entonces para n estrellas vendría a ser n-1 lugares.
Entonces ahora sí, ¿de cuántas formas podemos escoger los lugares para poner las barritas? Ahí está, tenemos n-1 lugares disponibles, queremos escoger k-1, entonces combinaciones de n-1 en k-1. Entonces, el número de descomposiciones, o sea, el número de sumandos, que dijimos que es el número de formas de escribir n como esta suma, el número de sumandos sería combinaciones de n-1 en k-1. Pensándolo de esta forma, no son con repetición. Son combinaciones así nomás. Porque cuando lo pensamos con composición tendría que hacer lo que dijiste vos. Tendríamos que primero repartir K y después hacer combinaciones con repetición con n menos K estrellas. Pero me pareció que queda un poquito más rápido así. Pero con combinaciones con repetición está perfecto. O sea, tenés que tener cuidado de, primero, que todos sean por lo menos uno, o sea que eh, K estrellas ya las tenés asignadas, y después ves de asignar las n menos K que quedan. Entonces es combinaciones con repetición con n menos K estrellas, en vez de hacer con n. Entonces, ¿cómo es el tema? Teníamos la probabilidad de que x valga n, habíamos dicho que era la sumatoria, en todas las descomposiciones de n como k enteros, de p a la k, 1 menos p a la n menos k. Entonces lo que probamos recién es que la cantidad de sumandos es estas combinaciones, y todos los sumandos valen lo mismo. O sea que al final esto de acá va a ser la cantidad de sumandos por lo que vale cada sumando, o sea, combinaciones de n-1 en k-1, p a la k, 1 menos p a la n menos k. Y esto es justamente la función de probabilidad puntual de la binomial negativa. Entonces, en conclusión, X es una binomial negativa de parámetros K y P. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Bien, no sé si hay alguna parte que de repente quieran que repasemos. Sí, aparece pila discreta acá con todos estos ejercicios de conteo. Hay que resucitar los recuerdos de discreta. Bien, no sé si tienen alguna duda de algún otro ejercicio o algo.
Bien, y entonces el jueves vamos a arrancar con el práctico de variables continuas. Y después es turismo, ¿no? Pues, no sé, yo discreta 2 nunca, bueno, no hice ninguna discreta, la verdad. Eh, no, digamos, no cursé ninguna discreta. Y la 2 no tengo idea que hay, que se da en discreta 2. Sí, que cuando yo hice la licenciatura hace 2000 años, discreta 1 no estaba en la... Creo que ahora ya está como... Es más normal que se haga discreta 1. Bien, entonces, nos vemos el jueves.